damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Que vendría el tiempo del Mesías, la gente no pudo entender ni al Mesías comprender. En tu palabra estaba el plan, pero no querían escuchar, y tu obra se terminó cuando tu Hijo expiró. Hechos de los Apóstoles, Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. El capítulo 14 había terminado cuando los apóstoles empezaban a compartir fuertemente la palabra, y muchos gentiles, muchas personas que no eran pueblo, estaban escuchando y creyendo y estaban gozosos y felices y alegres. Pero siempre hay gente que no está feliz, ¿no? Hay gente religiosa, hay gente que se considera mejor que otro, que no tiene intención de que el pueblo se acerque, sino tiene un celo. Por eso uno tiene que cuidarse también de cuando aprende la palabra, si realmente tiene intención de que la gente venga a Dios o tiene celo nada más, de que la gente venga de acuerdo a mi regla, a mi manera.
Eso uno tiene que cuidarse. A medida que aprende la palabra, uno se va a ir convirtiendo en un hombre o una mujer muy celoso de su costumbre o su tradición o su manera de estar haciendo las cosas, y va a empezar a mirarle con desprecio a otro. Y eso acá causó bastante problema. Y eso ocurre en las diferentes denominaciones de iglesia. La persona que primera vez viene recién, llega siempre humilde, sencillo. Sí, hermanos, oren por mí, por favor. Pero cuando empieza a adquirir entendimiento, sabiduría, empieza aparentemente a vivir mejor, ya empieza a mirarle con menosprecio y con crítica a otra persona, pensando que es especial. Y nosotros tenemos que saber que todos nosotros tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal, ¿o no? Todos tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal, por más espiritual que aparentemos. Por más que en la iglesia nos vemos, cuando estamos en la iglesia nos vemos muy espirituales, ¿no? Sentaditos con nuestra Biblia. Pero la realidad es que tenemos una inclinación al mal, entonces estamos en lucha cada día, en combate cada día con este mundo. Es una lucha, es una pelea. Entonces había terminado el capítulo 14 con el versículo 27 diciendo: y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, se refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La puerta de la fe, que significa que la palabra empezaba a llegar a personas que nunca antes habían escuchado, pero que Pablo y Bernabé identificaron que eran parte de ese pueblo, porque estaban ordenados para salvación, que realmente Dios los mandó en busca de estas personas, estos que estaban introduciéndose a la fe. Esto ellos están declarando aquí en la iglesia de Antioquía de Siria, y habíamos dicho que ellos viajaron por Antioquía de Pisidia, por Iconio, por Listra, por Derbe, todos esos lugares que están ahí al norte hacia Turquía. Ustedes pueden mirar después en sus mapas y van a saber por dónde anduvieron los apóstoles predicando. Y versículo 28 dice: quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué se quedaron a hacer los apóstoles? A predicar, a compartir, y la iglesia estaba feliz y contenta. Pero, siempre hay un pero, ¿no? En el capítulo 15, versículo 1, empiezan los problemas. Entonces, versículo 1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí ya empieza, siempre va a aparecer alguien que empieza a traer: no es así. Entonces toda esa alegría, toda esa felicidad que estaban entre los hermanos ahí en Antioquía, estaba derrumbándose, porque vinieron algunos de Judea. Y claro, estas personas que venían de Judea tenía costumbres, tenía leyes, tenía normas precisas, establecidas. Entonces al ver que mucha gente estaba feliz porque estaban entendiendo la palabra, estaban, celebrando Shabbat, celebrando Pesach, o haciendo Pentecostés, o haciendo cosas que le pertenecen al judaísmo y que no eran judíos, empezaban a sentirse mal. ¿Quiénes se creen esto para hacer estas cosas? Seguro ni siquiera están circuncidados. Así empezaban a hablar y a decir. Y empezaban a crear ahí problemas. ¿Ustedes qué piensan? Que son ya parte del pueblo. La palabra salvos hay que entender muy bien. Para nosotros, cuando escuchamos salvos, ¿qué entendemos? Que no nos vamos a ir al infierno y que nos vamos a ir al cielo. ¿Así entendemos o no? Pero para los judíos, salvo es haber sido rescatado del mundo y ser parte del pueblo santo de Dios. Eso es salvo. Pertenecer al pueblo escogido de Dios es salvo. Haber sido rescatados, haber salido de la esclavitud del mundo, del sistema, y pertenecer al pueblo sagrado de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el pueblo santo de Dios, Israel, es el que iba a ser cabeza de las naciones y que iba a permanecer para siempre, que iba a tener un reino eterno y un rey eterno. Ellos sabían eso. Y pertenecer a este reino era ser salvo. Entonces ahora entendemos de qué están hablando ellos. Antes nosotros no entendíamos: ¿dónde hay salvo? ¿Dónde hay salvo? Le acusamos a cualquiera de no ser salvo de cualquier cosa. A eso se refieren ellos cuando hablan salvo. ¿Y quién vino para salvar a su pueblo de sus pecados? Jesús. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Bueno, otra vez. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y miren qué cosa ellos tocaron para hacerle entender
ustedes no son salvos. Es como que llega alguien acá, buenas señores y señoras, vengo de Judea y quiero informarles algo, todo así con mi vestimenta, así con todo así. Vosotros no sois salvos, si no os circuncidáis, conforme, y eso que le agregó algo, conforme al rito de Moisés. Entonces, si por si acaso ellos entendieran ya lo que es la circuncisión, también tienen que entender si es conforme al rito de Moisés o no. Y si estos que venían de Judea estaban implementando la circuncisión conforme al rito de Moisés, quiere decir que ellos no están todavía introducidos en la secta del camino o en la creencia en Jesús. Todavía estaban introducidos en el judaísmo neto. Porque si vos aceptás la circuncisión conforme al rito de Moisés, también tenéis que aceptar todas las reglas del judaísmo de esa época. Y me imagino que ellos, viendo que las personas se estaban asimilando ya al judaísmo otra vez, estaban volviendo otra vez a las prácticas judías, eso es lo que provocó celo en esta gente. No sé si me entienden. Al ver que ellos estaban celebrando Pesaj, celebrando Shabbat, hablando ya cosas que se refieren a los judíos, ellos ya venían a implementar. No, pero ustedes están haciendo conforme a los ritos y establecimientos que tenemos nosotros. No, nosotros así los apóstoles no nos enseñaron, entonces no son salvos. Falsos maestros son sus maestros. Y eso en este tiempo ocurriría también, ¿no? Si actualmente aparecerían rabinos o no sé, algo así. Épico, israelita, feo, paraguayo mandionte, israelita, pepeta. Así nos van a decir, ¿no? O por qué también deje. Se va a reír de nuestra práctica y todas nuestras cosas. Le va a parecer chistoso. Con eso no digo que también nosotros tengamos que, no, yo no voy a aceptar nada de esas personas. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y conocer muy bien. No podemos sentirle que, porque conocemos también un poquito la palabra, ya ellos lo que dicen son puro paganismo. No, siempre hay que escuchar y atender. Primero, vamos a ver qué provocó esto en esa iglesia de Antioquía. Como Pablo y Bernabé, versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Será que esta cosa era algo común y corriente, algo que no era tan importante? Por eso hubo una discusión no pequeña. Ahí aparecen Pablo y Bernabé, discutiendo con esta persona, haciendo un debate ahí. La pregunta, ¿Pablo y Bernabé no conocen la ley, la Torá, los escritos, los profetas? ¿No conocen? Conocen muy bien. Estas personas que vienen de Judea también conocen muy bien. Entonces está haciendo un choque ahí entre personas que conocen muy bien los escritos. Muy bien conocen. Nosotros hoy en día si nos chocamos entre personas, discutimos todo sin argumento. Pero ellos con argumento. Ellos no usaban ahí Romanos, Gálatas, pero en Efesios. Ellos no usaban ahí eso. ¿Qué usaban para argumentar? Tanto los apóstoles, Pablo y Bernabé, como los que venían de Judea, ¿qué usaban para argumentar lo que estaban diciendo? Los escritos. Entonces creo que esto tenemos que llevarlo a una distancia más seria. Entonces tuvieron que viajar hasta Jerusalén, donde estaban los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Esa era la última palabra. Aunque tenían ellos escritura, Éxodo, sacaban Génesis, sacaban Levítico, Josué, ahí sacaban todo. Pero no, falta la última palabra, que dijo el Mesías. Si estamos creyendo en el Mesías, ¿a quién le tenemos que poner de antemano? Al Mesías. ¿Y quiénes estuvieron con el Mesías? Los apóstoles. Entonces vamos allá a Jerusalén. Y fueron a Jerusalén. Entonces antes de arrancar aquí, porque mientras viajaban ellos experimentaban muchas cosas, tenemos que saber primero qué es circuncisión. Hay que entender, no sé qué es la palabra circuncisión. Circuncisión en hebreo es Brit Milá, que significa pacto del corte. Un pacto que se hace con un corte. Y vamos a ver dónde arranca esta cosa. Vamos a leer por la Biblia para ir explicando. En Génesis capítulo 17, Dios le dice a Abraham
que haga la circuncisión como señal del pacto. ¿Cuál pacto? Señal de que él va a estar dispuesto a vivir conforme a su voluntad, a su palabra, a sus leyes, a su ordenanza. Esa es la señal del pacto. Por eso arranca con Abraham. ¿Por qué con Abraham? Porque Abraham sería el que iba a encabezar, el padre de este pueblo que Dios eligió para hacer luz para las naciones. Se llama Israel. Él sería nuestro padre. De ahí, si nosotros nos consideramos descendientes de Abraham, entonces este pacto iba para nosotros también. Fíjense lo que dice acá. Bueno, empieza el 17 diciendo Abraham era de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. Cuando le apareció el Señor y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Acá sabemos que en la traducción correcta sale el Shaddai, ¿no? ¿Qué es el Shaddai? El que te sustenta, el que te alimenta, el que te da de mamar. Es como, yo soy tu madre y tú eres un bebito, aunque tiene 99 años, pero yo soy quien te alimenta y te sustenta. Entonces tienes que depender de mí. Esto es muy importante. Tienes que 100% depender de mí para vivir. Yo soy tu Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, sé crecido, maduro. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios lo habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ese lugar donde él estaba en ese momento, Dios le promete que va a ser perpetuamente para él. Esa tierra, ahí van a vivir siempre él y toda su descendencia. Todos los que confíen en Abraham y la fe de Abraham. Así está escrito. Entonces, si nosotros también le llamamos a Abraham nuestro padre, en la canción de los niños dice, nuestro padre Abraham, entonces esta tierra también era para nosotros. O para nosotros estaba preparada otra tierra, una tierra en las nubes. Para nosotros también estaba esta tierra. Versículo 9. Dijo de nuevo Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Así está escrito. Ahora, ya circuncidar, hablamos que era pacto, Brit Milá, pacto de corte, ¿no? Acá dice que será circuncidado la carne de vuestro prepucio. ¿Y qué es prepucio? Ahí ya expliqué ya qué es circuncisión, cortar el prepucio. ¿Y qué es prepucio? Se tiene que explicar más profundamente. Es la piel que cubre el órgano reproductor masculino. Tenía que ser extirpado en alguna proporción. Bueno, ese es el pacto que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Y ellos guardaron ese pacto toda su generación. Cuando la hija de Jacob se va con uno de los paganos y van a casarse, ellos dijeron, no, tienen que primero ellos ser circuncidados porque si no, no vamos a poder tener parentesco. Así habían dicho, ¿no? Entonces ellos ese día circuncidaron a todos los varones, ya grandes, niños, todos que había en la tierra. Y mientras ellos estaban recuperándose, porque eso era una cirugía que tenía dolor y que tenía que descansar un tiempo, ellos una noche vinieron y los mataron a todos. Así aparece en la Biblia. La pregunta que uno se puede hacer, al circuncidarse carnalmente, ¿será que ya es parte del pueblo?
¿Será que ella realmente ahí recibió el corazón de Dios? Y esa es la señal clara de que tener el cambio en el corazón. Vemos después que los israelitas vivieron, se reprodujeron, fueron a Egipto. En Egipto todos estaban siguiendo al pie de la letra este pacto, la circuncisión. Todos querían ser parte del pueblo. Finalmente Dios le llama a su pueblo para liberarlos de la tierra de Egipto por medio de Moisés. Y ellos parten para la tierra prometida, circuncidados todos los que salieron, ¿no? Entonces, mientras caminaban en el desierto, ¿qué ocurre? Dios les lleva a la tierra, al monte Sinaí, y les da su ley, su Torah, su palabra. Y les dice que este es palabra de vida, que esto le va a dar vida, que esto le va a dar realmente pacto con ellos, pacto eterno. Pero ¿qué hacen ellos? Estando circuncidados, ¿qué hacen ellos? Rechazan la Torah, las leyes de Dios. ¿Llegan a la tierra prometida? No llegan. Todos mueren. Entonces eso es como para hacernos pensar, ¿no? ¿Cuál realmente era entonces el pacto realmente que Dios quería confirmar con nosotros? El pacto en el corazón. Entonces el hecho de que estén circuncidados no simplemente significaba que ya estaban realmente hechos pueblo de Dios, sino que era una señal de que en sus corazones habían aceptado la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó con el correr de los tiempos? Muchas personas, sí, ya algunos de niños se circuncidaron, pero nunca aceptaron el pacto en el corazón. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos tiempos acá también, donde vemos en la Biblia, en Hechos? Ocurre la misma cosa. Las personas ya le dieron la importancia al acto simbólico, al acto de la carne, y menospreciaron ya el cambio en el corazón. Por eso se volvieron arrogantes, duros y altaneros. Eso es lo que ocurrió. Josué. Fíjense lo que dice en Josué capítulo 1, versículo 9. 8, vamos a leer, de 8. Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás reposar tu camino y todo te saldrá bien. Eso le está diciendo Dios a Josué cuando está a punto de entrar en la tierra prometida, la tierra que todos los israelitas soñaban siempre. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así le está hablando. Esta promesa es la que todos agarran, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Amén, gloria a Dios. Pero más arriba que decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí sí, te mando que vivas feliz. Eso le estaba diciendo Dios a Josué cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Él aceptó esa palabra? Aceptó. ¿Él comunicó esa palabra a la gente? Le comunicó. ¿Todos estaban de acuerdo? Estaban de acuerdo. ¿Quiénes eran estas personas con que Josué estaba hablando en este momento? ¿Eran los que salieron de Egipto o eran los que nacieron en el camino? Los que nacieron en el camino. ¿Qué pasó con todos los que salieron de Egipto? Murieron todos. ¿Cómo salieron ellos de Egipto? Salieron todos circuncidados conforme al mandato de Abraham. Todavía ellos no tenían lo escrito, tenían transmitido de generación en generación, pero todos murieron. Algo rechazaron ellos, rechazaron el corazón de Dios en sus vidas, por eso murieron. Ahora están a punto de entrar a la tierra prometida, una generación que no vivió conforme a de padre, que directamente aprendió lo escrito, directamente aprendió lo que estaba escrito y de esa manera iban recibiendo en el corazón las leyes de Dios. Están a punto de entrar. Pero ¿qué dice acá en capítulo 5? Vamos a ir a capítulo 5.
Versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Eso era cuando estaban a punto de entrar. Tuvieron temor de los israelitas. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Vuelve a circuncidar. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. ¿Por qué tiene que volver a circuncidarlo? Volver a circuncidarlo. Muchas personas entienden esto, que ellos ya estaban circuncidados y se va a hacer una segunda circuncisión. De ahí salió el rito de Moisés. De ahí aparece el rito de Moisés. Quiere decir que la primera circuncisión era un corte pequeño y la segunda circuncisión era un corte total. Quitar todo el prepucio. Pero no es así. ¿Qué ocurrió con todo eso que primeramente habían estado circuncidados conforme a la palabra que Dios le había dado a Abraham? ¿Qué pasó con ellos? Habían muerto. ¿Por qué habían muerto si tenían la circuncisión? Si eran parte del pueblo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué habían muerto? ¿Qué ellos rechazaron? La ley de Dios, los mandatos de Dios. ¿Y por qué estos sí estaban ahora a punto de entrar en la tierra prometida? ¿Qué es lo que estos sí habían aceptado? La palabra de Dios. ¿Pero qué les faltaba? Tener la circuncisión. Ahora sí en esto se iba a cumplir el propósito de la circuncisión en la carne. Porque ya estaban ellos circuncidados en el corazón. No sé si me entienden. ¿Se entiende? Ahora sí se iba a cumplir. Pero no sale ahí que cada uno, yo quiero circuncidarme, yo. No, ¿quién mandó que sean circuncidados? Dios mandó. Dios ordenó. Dios preparó. ¿Quién lo circuncidó? Josué lo circuncidó. Pella por fila, vamos, fila. Ya tú a ver. Y acá dice que esta palabra, cuchillos afilados, realmente en original quiere decir piedras filosas. Con piedras, piedra afilada. Ay, Dios mío. Piedras afiladas. De la forma que hacían antes. Vamos a volver a lo original. Y empezó a circuncidarla. Si esta circuncisión, el corte del prepucio, era como actualmente hace el judaísmo, no creo que se hubiera podido hacer ahí en el desierto, ahí ni con anestesia, ni con cirugía, ni con nada. Significa que era algo sencillo, que dolía un poco, pero sencillo. Entonces, pero en la mente del judaísmo entró que esto era un rito y después ellos lo fueron cambiando. ¿Qué dice más? Esta es la causa por la cual Josué circuncidó, versículo 4, todo pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. La pregunta, ¿por qué habían muerto? ¿Qué fue lo que les mató a ellos? ¿El no estar circuncidado? El rechazar la ley de Dios. Después, pues todo el pueblo que había salido estaban circuncidados, dice. Todos estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Dice. Ahí sale la palabra, no estaban circuncidados. Pero, ¿qué habían recibido en sus corazones? La ley de Dios, la palabra de Dios. Por eso estaban en las puertas de entrar a la tierra prometida. Estaban ahí. Esa es la gran diferencia. Mientras estaban en el desierto. Desierto significa el exilio. Después, versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel.
Y los hijos de Israel que había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Josué los circuncidó. No está escrito, ellos por sí mismos se circuncidaron. Josué decidió, estos tienen que estar circuncidados. Estos, si van a entrar acá, tienen que estar circuncidados. Él decidió, Dios le ordenó y vengan acá. Así está, escrito aquí. Y cuando acabaron de circuncidar, toda la gente se quedaron en el mismo lugar, el campamento, hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Así está escrito. Ahora, hay una cosa, hay una profecía, quiero volver al Antiguo Testamento, porque esto tenemos que aclarar, que hablaba de esto. Hablaba que en el tiempo futuro, salto que está ocurriendo ahora en Hechos, el pueblo pecaría, se apartaría y dejaría la palabra. ¿Y qué es lo que Dios necesitaría cambiar en su corazón para que retornen? Vamos a otra vez a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio para tener en cuenta. Deuteronomio 28 primero. Ya recuerden que en Deuteronomio está hablando profecía de lo que hubiera ocurrido. Todavía no ocurrió. Deuteronomio 28, 64. 28, 64. Dice así. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y aún entre estas naciones descansarás, ni la plata de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Esto está hablando que en los posteriores tiempos, si rechazas la palabra, si no haces lo que yo te digo, no cumples mi palabra, yo te voy a esparcir entre la nación, ahí vas a vivir adorando ídolos, vas a vivir teniendo temor, no vas a saber si te vas hacia el infierno o al cielo, vas a andar así confundido, como andan muchos cristianos hoy en día, no saben cuál es la verdad, están con temor, están adorando cualquier cosa, no, deje la maldición, algo así, ¿no? Todos están con temor. Pero después, capítulo 30, que dice, sucederá, versículo 1, que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, arrepentirse que es, te des cuenta que yo me aparté de la verdad y quiero regresar, quiero volver, en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué es lo que busca Dios en este momento? Ya, a los que están ya perdidos y temerosos, que cambie tu corazón y tu alma. Entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. ¿Y qué hará? Aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y el versículo 6, atiendan muy bien, dice, circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es lo que va a hacer Dios después de que te des cuenta que estás perdido, va a circuncidar tu corazón? Porque ¿qué es lo que necesita cambiarte para que vuelva hacia Él? Primeramente, tu corazón. Pero si estamos discutiendo, no, mi corazón ya cambió, ahora hay que circuncidarse la carne. ¿Será que tu corazón ya cambió? ¿Será que estamos capacitados para que mi corazón cambie de la noche a la mañana? ¿Será que es así? Analicemos un poco, ¿no? La gente hoy discute, ¿no? Se pelea, hace debate, se murmura, critica por la circuncisión de la carne. ¿Cuándo ha notado realmente que su corazón cambió? ¿Cuándo realmente siente que está cambiado ya su corazón? Que realmente le ama a Dios con todo corazón.
Esta persona que te está exigiendo, te está pidiendo, te está obligando, o no soy de Dios, ¿ha cambiado realmente su corazón? ¿Ha vuelto realmente a la ley de Dios de verdad? ¿O solamente está otra vez como algunos de Judea? Eso es importante analizar y entender. Ahora sí, vamos a Hechos. Bueno, entendimos este punto muy importante. Y ahora vamos a pensar lo que ocurre acá. Versículo 3 dice, ellos, Hechos capítulo 15, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Después de haber salido de Antioquía de Siria, llegaron a Fenicia, eso ya son regiones de Palestina, de Israel, Samaria, y en cada pueblo que llegaban empezaban a contar la conversión de allá de Turquía, de todos los lugares donde estaban predicando la palabra. Cómo los gentiles estaban regresando. Yo me imagino que la gente le preguntaría, ¿cuál es la causa por la cual están viajando ahora a Jerusalén? Y sí tenían que tocar este tema. Sí tenían que hablar, explicarle a ellos también, porque después iba a ser la manera que todos iban a quedar de acuerdo. Vamos ahí a discutir sobre el tema de la circuncisión rabínica y la circuncisión bíblica. Así estaba el tema, debatiendo. Y tocarían también estos temas, que es el tema que le interesaría a Pablo, que los gentiles están volviendo. El tema fundamental para el apóstol Pablo y Bernabé en ese momento era que los gentiles, a pesar de ser ignorantes en la escritura, de no conocer nada, estaban teniendo ese deseo de amar a Dios, ese deseo de hacer las cosas que Dios le pide. Y entre ellos estaría también el circuncidarse. De acuerdo a la palabra, no de acuerdo a un rito, ni de acuerdo a una tradición, ni de acuerdo a una obligación. Sino de acuerdo a cómo Dios preparaba en sus corazones. Porque lo importante que debe buscar que cambie era sus corazones. Después, versículo 4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Cuando dice que llegaron, fueron recibidos por la iglesia, ¿quiénes le reciben? Supongamos que viene una persona de Encarnación aquí y llega acá y llega a la casa de Balbino y le recibe Balbino, ahí aparece Isidoro y ahí después llega Jorge y ahí se reúne en la casa del Balbino. Y después viene hacia acá, en este lugar. Y no hay nadie acá, no está nadie. Entonces esa persona puede decir, me fui a la iglesia y nadie me recibió. Así puede decir. Normalmente así diría, ¿no? Porque le llaman iglesia a un determinado lugar y edificio. Nosotros esa es nuestra confusión. Yo cuando me fui a Argentina, ¿me recibieron los hermanos de la iglesia allá o no? ¿O no? Sí, me recibieron los hermanos de la iglesia. Cuando yo voy a Quindú, ¿me reciben los hermanos de la iglesia o no? ¿Quiénes son los hermanos de la iglesia? Los que han salido del mundo y están sirviendo, están escuchando, están aprendiendo la palabra de Dios. Cuando yo voy a Limpio, ¿me reciben los hermanos de la iglesia de Limpio o no? Fui a Limpio y me recibieron los hermanos de la iglesia de Limpio. En Limpio hay iglesia. Sí, esos son la iglesia. Eso hay que entender muy bien. Por eso nosotros tenemos un prejuicio de llamarle iglesia al pastor, al edificio. Esa es la iglesia. No. La iglesia son los hermanos que entienden la palabra. Vamos a Itagua, y si nos reciben los hermanos de ahí, la iglesia nos recibió. Nos recibieron los hermanos de la iglesia. ¿Entienden? Este es muy importante. Entonces, ¿quién les recibe acá? La iglesia, los hermanos. Apóstoles, ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, y comienza otra vez el problema, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y aquí otra vez, si es que Pablo y Bernabé estaban hablando, ¿saben qué pasó allá en Antioquía? Que vinieron algunos de Judea y empezaban a decirle a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no eran salvos. Y nosotros empezamos a explicarles este asunto, esta cuestión. Les sacamos también los textos de la Torá, los textos de realmente por qué Abraham un día fue circuncidado, porque vio Dios el cambio en su corazón, el deseo de servirle, el deseo de caminar en pos de él. Dios le dijo, yo soy tu Shaddai, el Shaddai que te sustenta, vas a hacer pacto conmigo. Pero ¿qué pasó? Después ellos no aceptaron esa palabra, su descendencia murieron, perdieron.
le explicó todo así. Y le estaba explicando que ahora el pueblo esparcido, el pueblo que se perdió, está retornando por la fe en Yeshua, en Jesucristo. Que Él está trayendo otra vez, está dándole el corazón a ellos de servir a Dios. Están aprendiendo la palabra, pero no, esto de Judea, no, que no, que no, que no. Mientras le refería a esto, permiso, ahí había un grupo que estaba escuchando este relato, se llaman la secta de los fariseos. Son fariseos, personas conocedoras de la palabra, que habían creído en Jesús, en Yeshua. Habían creído como Salvador, pero no habían dejado sus costumbres y sus tradiciones. Para que se den cuenta que el creer en Jesús no significaba que ellos ya tenían que abandonar el judaísmo. Nunca había abandonado el judaísmo por creer en Jesús. Había mucho diferente tipo de judaísmo, mucha forma de creer. Todos se consideraban judíos, pero algunos tenían diferente punto de vista. Estos fariseos, por lo visto, entendieron que Jesús es el Mesías. Había otros fariseos que no, pero siempre eran fariseos. Cuando Pablo estaba en una discusión y había saduceos y fariseos, Pablo clamó y dijo, hermanos, yo soy fariseo, dijo. Así él dijo, ¿no? Y ahí los fariseos que estaban en ese momento, que no creían en Jesús, se identificaron con él. Ah, este es nuestro hermano. Si él dice que un ángel le habló a un ángel. Entonces, caso cerrado. Así dijeron ellos. Él es fariseo, entonces estamos de acuerdo. Tal vez él cree que Jesús es el Mesías, nosotros todavía no, pero un detalle. Esa era la cuestión en ese momento. Pero eran fariseos. Estos fariseos son personas que creían en Jesús. Pero, ¿qué dijeron ellos? Es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y una pregunta, cuando ellos se refieren al rito, según la historia y según el libro de Macabeos, que ahora no tengo guardado, ¿qué es ese libro? ¿No? Es un libro que sale en algunos textos bíblicos, en algunas Biblias, Macabeos 1 y 2, ustedes pueden leer y buscar. Sale escrito que en el tiempo de los griegos cuando observaban a los judíos que tenían su circuncisión, porque ellos tenían sus saunas y donde se iban a hacer sauna. ¿Saben la sauna, no? Ahí en la sauna uno entra sin ropa. Entonces cuando los griegos observaban a los judíos, les parecía extraño su apariencia. ¿Qué es eso usted? ¿Qué? Porque para los griegos el cuerpo era lo más sagrado que había. Era idolatrado en el cuerpo. ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Entonces esto le causaba pena y vergüenza a muchos judíos. Y ellos tenían vergüenza ya. Pero ellos ya estaban asimilándose con los griegos. Ya les gustaba la costumbre de los griegos, pero ya habían sido circuncidados. Entonces ellos implementaron un sistema de volver a cubrir su órgano para que aparentemente se vea que no están circuncidados. ¿Me entienden? Si es que realmente esto era así, quiere decir que la circuncisión que se hacía antes era un pequeño corte, no era un corte total. Entonces los rabinos, los fariseos de ese tiempo, ¿qué implementaron? Implementaron una norma, un estilo de circuncidar. Hicieron todo un estudio para extirpar completamente el prepucio, que no quede nada. Entonces no hay forma de revertir la circuncisión. Una persona que extirpó completamente el prepucio ya no puede revertir. Entonces ya no puede más negar que es judío. Ellos implementaron así. Eso fue unos 150 o 170 años antes de Jesús. Y eso se estableció como ley y se decretó que ninguna persona que no tuviera ese tipo de circuncisión podía ser considerado israelita. ¿Qué les parece? No era israelita. Y no ser israelita, ¿qué significa? No sos salvo. Para ellos ser salvo es pertenecer al pueblo de Israel. Entonces ahí salió esa costumbre y después, aunque algunos circuncidaban de la manera antigua, ellos le consideraban, no, estos no son israelitas, estos no son israelitas, estos no son israelitas. Entonces ellos hablaban, ustedes fueron circuncidados según el rito de Moisés, según lo estableció por los rabinos. No, nosotros ni siquiera fuimos todavía circuncidados, uno decía, ¿no? Todavía estamos aprendiendo la palabra. Entonces ustedes no son salvos. Así se implementaba. O si alguno había sido circuncidado, de acuerdo a la manera antigua, antes, normal, rechazaban. No aceptaban. O sea, la circuncisión que hizo Josué por los israelitas, según los rabinos, ¿iban a aceptar o no?
Mira, la circuncisión que hizo Abraham por sus hijos no iban a aceptar. La circuncisión que hizo la esposa de Moisés a sus hijos tampoco, porque ella con una piedra ahí nomás rápido, pues. Entonces no aceptaban. ¿Cómo se tiene que hacer la circuncisión? Es todo un rito. Y ustedes pueden entrar en Google y aprender cómo se hace el rito de la circuncisión y ahí se van a dar cuenta de cómo se hace. Como todas las cosas que se tiene que hacer. Si no es conforme a eso, no son salvos. Entonces, esa era la discusión aquí. Acá la discusión no era si se hace o no se hace. La discusión era el rito. ¿Por qué? Suponiéndote que los apóstoles aprobaran, está bien. Aprobamos que toda persona debe hacerse la circuncisión conforme al rito de Moisés establecido por la halajá o la ley oral. Entonces le obligaba a los creyentes en Jesús a cumplir todas las leyes orales. Le obligaba a hacer entonces otra vez conforme a todas esas cargas, esas cosas que ellos estaban saliendo, que Jesús mismo debatió y contradijo. Le obligaban otra vez. Por eso ellos no podían aceptar este tipo de trato, circuncisión. Y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo mencionó sobre esto en algunos textos. Romanos capítulo 2. Y recuerden que Pablo nunca se opuso al sistema de la circuncisión, sino a este legalismo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos 2, 17. Tienen lo que dice ahí. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Sobrenombre dice. Significa que le está hablando a esos que anteriormente no eran judíos, pero se hicieron los prosélitos, las personas que se sienten grandes judíos y que se apoyan en la ley. Yo cumplo la ley, yo hago lo que dice la ley, se halla por la ley geía. Esa clase de personas. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Él cree que está guiando bien, enseñando bien, porque se hay cual la ley, se halla por la ley, se hay con la ley, se hay cual. Por eso cree que es maestro de maestros. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Y por qué le dice esto el apóstol Pablo? Fíjense bien. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, dice. Esto es importante. Ustedes predican que no hay que robar, pero ustedes roban. ¿Qué sería que estaban robando? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y se está refiriendo a la escritura, a la palabra. No tenemos que mirar adulterio físico. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Por qué? Porque muchas partes de la ley ellos tenían que abrogar, quebrantar para prevalecer sus tradiciones y sus costumbres. Tú pues que te jactas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios. Eso es lo triste, los judíos, los fariseos, los rabinos. Ellos hablaban la ley, pero ellos infringiendo la ley aborrecían a Dios. Y Jesús discutió con ellos. Ustedes de boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan tradiciones y costumbres, no enseñan mi palabra. Invalidan mi pacto, mi palabra. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Cuándo es que la circuncisión tiene valor? Cuando la palabra, la Torah de Dios, la ley de Dios, funciona en tu corazón. ¿Qué pasó con los israelitas que salieron de Egipto? ¿Les aprovechó estar circuncidados? No les aprovechó. No les funcionó. Porque al final murieron todos. Por eso, pues a la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué significa esto? Está jactado. Yo escucho a muchos comentarios cómo se jactan de estar circuncidados. Se sienten los poderosos y cómo juzgan a las personas. Se la pasan juzgando a esos perros, esos malnacidos. Nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo santo. Eso es terrible. Terrible. No han entendido entonces el propósito de la palabra. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión, dice. O sea, si una persona
la palabra, la ley de Dios, el mandamiento de Dios no actúa, no se aplica en su corazón, su circuncisión no sirve, lo mismo que hizo cosas normales nada más. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, dice. Así está hablando. El incircunciso no fue circuncidado, pero su corazón está listo para servir a Dios. Dios le va a considerar como circuncidado. Así está escrito aquí. Dios va a mirar su corazón. Y vemos eso ya en el pasado, cuando los circuncidados no guardaron la ley, Dios no tuvo en cuenta su circuncisión. Los no circuncidados sí guardaron la palabra, sí siguieron la palabra y Dios lo consideró. Estos sí están listos para entrar, pero Dios les preparó el camino. Dios los circuncidó, Dios mismo. Dios hizo el trabajo. Dios consideró sus corazones. No los rechazó por eso. ¿Me entienden? Eso es muy importante entender. Después, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, dice. El que físicamente, dice, el que físicamente es incircunciso, no tiene la circuncisión, pero guarda perfectamente la Torah, la ley de Dios, te condenará a ti. ¿Cómo es que vos, siendo circuncidado, viví de esa manera? Anda de esa manera. Eso tenés que pensar. Eso tiene que pensar esa persona que se jacta de su circuncisión. Pues no es judío. Y miren el 28, lo que el apóstol Pablo, y no es un Dios, es una persona que entendía la ley, entendía la Torah. Nunca dice se apartó de la Torah. Él siempre enseñó la ley de Dios, los profetas. Miren lo que está diciendo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En espíritu quiere decir que la voluntad, el corazón de Dios llegó a tu vida. Cuando dice no la letra, y otros malinterpretan esto, ve, la letra no sirve, la palabra, no, claro, el Espíritu de Dios se refleja en tu corazón a través de la letra que leíste, a través de la escritura que leíste. Pero vos lees nada más, pero no funciona en tu vida, no sirve. Cuando vos lees la palabra y el Espíritu de Dios entra en tu corazón, produce el cambio en tu vida, eso es lo que Dios considera. Dios te considera así. Y eso produce en tu corazón el deseo de ser. Es lo primero que Dios está viendo. Así está escrito aquí. Otro texto. 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 18. Fíjense lo que Pablo dice acá. Y siempre tenemos que tener en cuenta que Pablo se está refiriendo a esa circuncisión rabínica, ¿no? Circuncisión que los rabinos habían establecido como ley para ser salvo. A eso se refería. La circuncisión, versículo 18, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Y cómo podemos aclarar esto? Cuando dice, quédese circunciso, fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. ¿De qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Que muchas personas, para ser realmente judío, para sentirse realmente judío, querían adoptar la circuncisión establecida por los rabinos. Porque esto era fuerte. ¿Vos quién sos? Yo soy una persona que estoy entrando al pacto, soy una persona que he creído ya en Jesús como Salvador y quiero así aprender la palabra. Una pregunta, ¿usted se hizo la Brit Milá conforme al rito de Moisés? No, entonces, ¿y cómo? ¿Dónde? Entonces, a eso se refiere. Yo quiero hacerme eso, por favor. Si no, yo quiero ser salvo. Entonces le está dando más valor a ese acto que a la fe en Jesucristo. A eso se está refiriendo, ¿me entienden? No haga estas cosas, no piense que haciendo esta circuncisión rabínica realmente va a tener valor para Dios. No, el haber creído en Jesucristo, el Salvador, eso es lo que te hace parte del pueblo. Y eso es lo que te tiene que un día hacer, preparar para entrar en la tierra prometida. No lo que haga según conforme a tradiciones de hombre, a eso se refiere. Otro texto, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2.
Versículo 1 vamos a leer, cuando Pablo se encuentra aquí con algunos hombres. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, que predico entre los gentiles. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo, para que no digan que lo que yo estoy predicando es totalmente diferente a lo que aprendieron de Jesús, o lo que Jesús enseñó, o lo que está escrito en la palabra, él se fue, se reunió con los que tienen realmente autoridad, que estuvieron ahí, que vieron, experimentado, y le expuso, dice, yo predico así, yo enseño así, yo le hablo así a las personas. ¿Qué les parece? ¿Qué le dijeron ellos? Te está equivocado. Así le dijeron ellos. Vamos a ver qué dice. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Nadie lo obligó, dice. Yo estaba con ellos, estaba con los apóstoles y nadie lo obligó a circuncidarse. Permiso, Pablo, sí. ¿Quién es este tipo que trae al lado? Él es uno de mis discípulos, un griego. El pico ya está circuncidado. Porque acá vos sabés lo que hay que circuncidarle conforme a... Nadie le dijo eso. Los que tenían autoridad en la iglesia. Así está hablando los Gálatas. Porque recordemos que en el Gálatas aparecieron estas personas que querían imponer la circuncisión para ser salvos. Ahí aparecieron también y que querían ordenarle todas las costumbres y tradiciones rabínicas. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo y todo ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y eso hay que tener en cuenta. Pablo descubrió que en la congregación de Jerusalén había falsos hermanos. ¿A quién se le llama falso hermano? El propósito de un discípulo, de un talmidín, es volver a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es traerlo otra vez. Dios lo está buscando. El falso hermano no tiene ese propósito. El falso hermano va a tratar todo lo posible para alejarlos, para espantarlos. Ahí van a descubrir ustedes quién es falso hermano, para hacerle correr. Fuera de acá, fuera de acá, fuera de acá. Va a tratar de espantarlo. Eso es lo que hacían. Por eso Pablo descubrió, aquí hay personas que no entendieron el espíritu del Mesías. ¿Se acuerdan cuando dos de los apóstoles de Jesús, discípulos de Jesús, le dijeron, Señor, estas personas te rechazan, ordena para que descienda rayo a fuego y los fuegos del cielo y los consuma? Así le dijeron a Jesús, ¿no? Sí. Procedan. Entonces, fuego que caiga. Así, ese era el deseo de Dios. A pesar de que estas personas le estaban rechazando a Jesús, los discípulos dijeron, estos merecen ser consumidos por rechazarte. No, ustedes no tienen mi espíritu, le dijo. Yo no he venido a condenar ni a destruir a las personas, sino a salvar. ¿De quién es ese espíritu que ustedes están recibiendo? Ese es el falso hermano. A pesar de que le estaban rechazando. Entonces, ni aún a la persona más opositora que hay, nosotros le podemos decir, tú eres un maldito, tu fuego te vas a morir. No podemos, porque Jesús no vino con esa intención. Él está queriendo rescatar a su oveja perdida. Entonces, a pesar de haber esta clase de personas, nadie lo obligó a Tito ni a nosotros a ser circuncidados. Otro texto, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Fíjense lo que dice acá el apóstol Pablo. Esta es la iglesia de los filipenses. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No me molesta a mí cada momento repetirle, porque así van a tener seguridad en el corazón. Y el versículo 2. Guardado de los perros. Guardado de los malos obreros. Guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes serían los mutiladores? ¿Qué significa la palabra mutilar? Cortar un miembro, sacar. Entonces venían estos hombres de Judea y le decían, ustedes deben extirpar desde la raíz su prepucio. Así. En una parte, no sé si en Gálatas, Pablo le dice, mejor les hubiera sido, mejor que se corten todo, le decían. A los que tales le dice que si es que quieren... ¿cómo se dice? Cortar todo su prepucio, mejor que se castren de una vez. Así algo así le está diciendo en original. Que se castren nomás ya.
si eso quieren. Pablo era una vez, ¿no? A esta persona le está hablando, cuídense de esas personas que vienen con esa intención. Cuídense, que están rechazando la manera de Dios, que están estorbando el corazón. Son perros, no son realmente buenos obreros. Porque nosotros, versículo 3, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos en nuestro Salvador, nuestro ungido. Así le está hablando. Y miren lo que él dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Los que estaban implementando esta doctrina, deben hacer, eran personas que no eran judíos de nacimiento. Eran prosélitos, que se habían convertido y habían tenido que pasar todas estas costumbres, y al ver que los creyentes en Jesús estaban viviendo con tanta libertad, que estaban sintiéndose felices de ser parte del pueblo, le decían, pero ustedes hicieron esto, hicieron aquello, se sentían medio como el tipo, esa gente, no, algo así. ¿Por qué a mí nomás y ellos no? Yo sufrí mucho para ser un judío verdadero. ¿Cuándo sufrían ahí? Algo así. Se sentían molestos. Entonces, ¿qué hacían? Obligaban, atacaban, me pendas ahí salvo, era falso, según la ley, según la Torá, le sacaban un montón de cosas y solamente trataba de desviarle a esa persona de la verdad. Eso es lo que hacía. Trataba de hacerle entender que no es así, le trataba de dar desánimo en su corazón. Guardado de eso, se llaman perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, dice. Si está hablando. Y él que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Yo fui circuncidado al 8º día, conforme a la ley. Soy de la tribu de Benjamín. Todavía reconoce su tribu. Soy fariseo de fariseo, hebreo de hebreos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. No hay cosa que se me pueda acusar a mí de que yo cometí algo contra la ley. Pero miren lo que dice esto. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aunque todo yo tenía eso, yo sí que puedo jactarme ante la gente, pero yo dejé todas estas cosas. Dejé de ser un fanático religioso para solamente anunciar la obra de Jesús, para ganar a Él. Pero cuántas cosas me da para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así él enseñaba el apóstol Pablo. Él enseñaba, yo prefiero que ustedes confíen en su Salvador. Su Salvador les va a llevar seguro al lugar, a la tierra prometida. En Él sí confían. Él les va a transmitir el verdadero corazón de Dios. Les va a dar la verdadera esencia de Dios. Los que no recibieron al principio nuestros padres. Él es el nuevo pacto en nuestro corazón. El cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Al tener la confianza en Él, Él les va a preparar mejor que cualquier otro rabino o lo que sea. Que le va a darle ante la seguridad para que ustedes tengan la plena confianza de un día estar en la presencia de Dios. Si esto le falta, si le falta esto, con Él van a conseguirlo. No pongan otra cosa como superior a la obra de Jesucristo. Porque acá muchos estaban poniendo como base la circuncisión rabínica para ser salvos. Sacando entonces a la obra de Jesús como Salvador. Bueno, y último texto, Colosenses, de esta parte, ¿no? Colosenses capítulo 2, ahí al lado nomás, versículo 10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice acá? Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así está hablando el apóstol Pablo en Gálatas. Volvamos a Hechos, nos queda todavía un poquito más, capítulo 15. Hemos estado tocando los argumentos que creo que Pablo estaría mencionando aquí, ¿no? Que estaría utilizando, porque son sus escritos, ¿no?
y que estuvieron de acuerdo los apóstoles. Él dice que fue a hablar, así yo comparto, así yo predico, yo traigo a las personas a la fe en Cristo y Cristo es el que cambia sus corazones. Yo no les quiero llevar a mi cambio, yo no lo quiero yo cambiarle, quiero que su Mesías, su Salvador, sea quien ponga en ellos la fe en la verdad. Así él establecía. Bueno, ¿qué dice después? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, aunque acá no sale toda la discusión, ¿no? Pedro se levantó y les dijo, atiendan bien, Pedro, el que Jesús le encomendó cuidar a sus ovejas. Por favor, apacienta mis ovejas. Es muy importante esto, ¿no? Pastorea mis ovejas. Pedro se levantó diciendo, después de mucha discusión, Pedro se levantó diciendo, versículo 7, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y aquí de referencia aparece Hechos capítulo 10, cuando en el caso de la familia de Cornelio. Era el primer caso donde personas que no tenían nada que ver con el judaísmo empezaban a escuchar la palabra y empezaban a entender abierta y profundamente, e inclusive manifestación que hubo en Pentecostés, hubo en ellos. Porque en Pentecostés sabemos que estaban judíos y estaban prosélitos, personas conversas al judaísmo. Entonces era casi normal. Bueno, estos ya conocían luego la palabra, conocían muchas cosas, pero en este caso personas que eran temerosas de Dios. Eso sí, ellos aprendían la palabra, pero no eran considerados parte del pueblo. Entonces cuando escuchan ellos el mensaje, la alabanza, el rescate que vino a hacer Jesús, por ello Dios se manifiesta. Significa que no lo elige Pedro, lo elige Dios mismo. Aquí así dice así, versículo 8. Y Dios que conoce los corazones. ¿Quién conoce los corazones? Sí, Dios. En Jeremías 17:9 dice, engañoso del corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, que conozco los corazones y le doy a cada uno conforme a su obra, conforme a su deseo. Ahí le doy. Entonces Dios conoce, este hombre, Cornelio y su familia, realmente quieren regresar a mí. No, pero todavía no están circuncidados, no, todavía no pueden. Primero que se circunciden y después. Así Dios vio. ¿Qué es lo primero que Dios vio en Cornelio y su familia? Sus corazones. Dios empezó a circuncidar sus corazones. Eso es, dice la Biblia. Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia. No es que observó primero, a ver, estos son ya judíos, estos ya hicieron todas estas cosas. No. Vio que realmente en sus corazones ellos buscaban la palabra, buscaban la verdad. Eso Dios estaba viendo primero. Hermano, aunque hay mucha gente que no entiende muy bien la Biblia, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Pero en su corazón tiene el deseo, quiero aprender, quiero saber. Quiero conocer más. Dios ve esas cosas. Dios está observando. Tal vez no comprendo mucho de la Torá, de los profetas, pero quiero saber, quiero aprender. ¿Qué día hay culto? Voy a venir a escuchar. ¿Qué día se predica la palabra? Voy a venir a aprender. ¿Cuándo se puede estudiar este punto? Eso Dios está viendo y está agradándole. Y no ve la diferencia. Por eso no se sientan algunos mejores que otros. Porque hemos aprendido más o conocemos más o vivimos diferente, nos vamos a sentir mejor, no. Ese más ignorante en la palabra, que tenga ese deseo, Dios está observando su vida. Dios está mirando, este realmente necesita de mí. ¿Qué pasó con los fariseos? Hay que aprender de las cosas, de la escritura se aprende. Ellos conocían la palabra, se vestían como judíos, hacían las costumbres, pero su corazón se alejó de Dios. Se perdieron, se quedaron solitos, solitarios. Llaneros solitarios se convirtieron. No podían más hablar con nadie. Hay una parte en la Biblia donde dice, no seas demasiado justo. Así dice, ¿no? ¿Por qué? Si vos sos demasiado justo, ya no vas a poder más estar con él, porque nadie es bien justo. Entonces no vas a más poder estar con nadie. Sea una persona que realmente aprende y busca y necesita de Dios. Versículo 9, entonces ninguna diferencia hizo entre nosotros
Y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ellos ahí, creyentes en Yeshua, en Jesús, no estamos hablando acá con judíos opositores a Jesús, entendieron que muchas de las leyes establecidas por los judíos, por los rabinos, ni ellos podían cumplirlas. Jesús dijo así: atan cargas pesadas en las personas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Nosotros sabemos que muchas de las tradiciones que nos han implementado, nosotros intentábamos, procurábamos, pero no podíamos. Por eso nunca hemos sido aceptados como realmente judíos fieles, observantes. Siempre éramos pescadores ahí de Galilea, ahí los últimos. Claro, ahí están algunos que sí, la secta de los fariseos. Pues nosotros sí, pues ellos se sentían mejores. ¿Por qué? Porque queremos poner ahora en estas personas que están volviendo a la fe, están aprendiendo a conocer el camino de Dios? ¿Por qué le podemos tirar ya esa carga? ¿Qué queremos matarle de una vez? Así le estaba hablando. Ni nuestros padres. Antes, versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué es la gracia del Señor Jesús? Nosotros estábamos perdidos, apartados por nuestros pecados. Todos, tanto judíos como gentiles. Pero un día Él vino y pagó ese precio. Nosotros no merecíamos estar en el pueblo. Eso lo está explicando Pedro. Judíos, ustedes también. Todos, yo que los que les conozco, ustedes, secta de los fariseos. Vengo ahí, vale, pero yo llegué a ver. ¿Por qué están ahora acá estudiando la palabra? Ustedes también entendieron que estaban apartados de la palabra, de la gracia. Gracias a Jesús entendieron que pueden entrar ahora a la tierra prometida, a Israel, a ser parte del pueblo. ¿Es así o no es así? Y ya es sí, el que orgulloso muchas veces su cabeza deja así, el otro sí, cierto, perdón, pero el orgulloso no humilla, no doblega. Pablo en ese tiempo entendía, seguro cuando Pedro hablaba, Pablo observaba, aquel no acepta lo que dice Pedro, ya nos cambiamos ahí el corazón. Así entendía, por eso identificaba fácilmente a los falsos hermanos. ¿Qué dice después? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Que empezaron a contar todas las cosas, ya que ahora sí estaba la gente calmada y quería escuchar, porque antes de eso, no vamos a escuchar, no queremos, si no están circuncidados conforme, no, si no hacen, no. Pero después que Pedro le explica, Pedro era la autoridad ahí, espiritualmente ya eso es. Porque él estaba con Jesús. Él sí que era el más terco antes. Y aprendió mucho hasta sobre esa ley de no juntarse con los gentiles. Dios le enseñó por medio de una visión. Muchas cosas Pedro ya estaba entendiendo que al principio no comprendía muy bien. Cuando le aclara estas cosas, ellos quedan callados. Ellos quedan en silencio. Y ahí sí, Bernabé y Pablo empiezan a contar. ¿Saben ustedes cómo la gente empieza a escuchar? Si yo me voy y le digo, pero ustedes tienen que todos circuncidarse primero, si no, no van a hacer pacto. ¿Ustedes piensan que ellos van a escuchar la palabra? ¿Van a querer venir al pacto? No. Yo les hablo acerca de que Jesús vino a unirlo otra vez con el pueblo de Dios. Y que aprendiendo la palabra, el pacto es que Dios pone en mi corazón el deseo de oír otra vez su palabra. Y va escribiendo en mi corazón. Ese es el pacto. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ahora Jacobo empieza a hablar. Y fíjense, Jacobo, una persona conocedora de la palabra, ¿qué les hace entender a estos judíos? Ustedes no se están dando cuenta que se está cumpliendo acá la escritura. Cuando ellos callaron, versículo 13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó. ¿Quién visitó? Dios visitó eso. Por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios fue a buscarlos. Y con esto concuerdan, versículo 15, las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar
para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amós 11 y 12. Amós profetizó la restauración de Israel. Qué curioso que un profeta que habló de la restauración de Israel está mencionando algo que atañe a gentiles que están ingresando al pacto. ¿Entiendes? Gentiles, los conocidos cristianos. Y vamos a ver ese libro de Amós para entender mejor. Amós capítulo 9. Ahí está, Amós capítulo 9. Y fíjense en el título del versículo 11. Dice, restauración futura de Israel. Entonces, vamos a pensar. Cuando se levanta Santiago, cuando está viendo Santiago después de escuchar todo lo que Pablo y Bernabé están diciendo, que están volviendo de Turquía, están volviendo de Iconio, están volviendo de Antioquía, griegos, están regresando, están alabando a Dios, están diciendo, este es nuestro Dios, están creyendo en el rey futuro de Israel. ¿Qué le viene a Jacob en la mente? Son los israelitas que se habían perdido. Se está cumpliendo las profecías. Jesús entonces es el Mesías, porque Él tenía que restaurar, traer a su pueblo perdido. Eso es lo primero que empieza a ver Jacob y se levanta ahí. Esa tiene que ser la visión que tienen que tener los hermanos. Dios está trayendo a su pueblo otra vez a su pacto. Eso tiene que ser lo que tenemos que ver. Si nosotros no podemos ver eso, entonces no entendemos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo. No entendéis, fíjense, versículo 11. 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo caído de David era el pueblo unido, las 12 tribus unidas bajo el mando de un solo rey, un solo pastor y estudiando la ley de Dios. ¿Esto cuándo se va a cumplir? Según Ezequiel 37, después de que Jesús retorne. Y va a unir a esos dos pueblos y van a ser uno, van a tener un solo rey, David reinará sobre ellos, van a vivir en la tierra de Israel para siempre. Así está escrito Ezequiel 37. El versículo 13 vamos a leer. He aquí vienen días, dice el Señor, en el que alzará el segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y los collados se derretirán. Y traeré, versículo 14, del cautiverio a mi pueblo, Israel. ¿A quién le va a traer del cautiverio? A su pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Así está escrito en la Biblia. Jacob se está acordando de esto. Ellos son, hermanos, ellos son lo que está hablando Amós, la restauración. Le está abriendo la mente a esos judíos celosos. Terminemos Hechos. Versículo 19. Pero por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entienda muy bien lo que decretó Santiago. Decreto basado en la Escritura. No es decreto que sacó de su cabeza. Decreto basado en la Escritura. Si Dios los está trayendo como conforme a su Escritura, si Dios los está circuncidando su corazón, ¿quiénes somos nosotros para interrumpirle? Para decirle, no, ustedes no. ¿Quiénes somos nosotros? Dios está buscando su oveja perdida. Ahí se le aclaraba a ellos miles de textos bíblicos que yo sacaré a los pastores asalariados y yo mismo iré a buscar a mis ovejas perdidas. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente van a escribirle algo. Apártense de esa contaminación, de esos ídolos. Salgan de esas cosas como sugerencia. Esto le desagrada a Dios. Así nomás le estaban diciendo, unas leyes sencillas. Leyes se puede decir, para
¿Saben ustedes que todos esos sacrificios que hacían los ídolos, todo ese paganismo que tenían, le hacían recordar a Dios todas las masacres y matanzas que ellos hicieron en tiempo pasado? Cuando ellos sacrificaban a sus hijos, sacrificaban doncellas, prostituían a sus hijas. Entonces por eso ellos le escriben, estas cosas apártense. Serían lo que hoy sería la fiesta de carnaval, fiestas paganas, ¿no? Todas estas cosas horribles que hacen las personas. De eso salgan. Nosotros también le diríamos a la persona, lo primero que tiene que hacer es salir ya de estas costumbres, ñacaúña, mocoya, farreada. De eso salgan. Y después, ¿cómo van a ir cambiando sus corazones? ¿Cómo van a ir uniéndose más a Dios? ¿Qué dice? Versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique. En las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. No se preocupen ustedes por ellos. Ellos van a ir aprendiendo, van a ir conociendo. Cada día van a decir, quieren saber. Si realmente han entendido que son parte del pueblo, van a buscar. ¿Dónde se reúnen las personas que estudian la Torah? ¿Dónde se reúnen las personas que estudian la palabra de Dios? Y por el momento ahí en la sinagoga lo que se suele leer, Yahá, Yahá. Guaputa y cuellos hindú. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros hemos volvido al pacto. Y sí, al principio ellos fueron ahí, algunas veces fueron echados, entonces ellos formaron ahí sus comunidades. ¿Para estudiar qué? Para estudiar la palabra, para estudiar la ley. Eso es lo que ellos sabían que tenían que hacer. Cualquier gentil, si está volviendo al pueblo de Israel, sabe que ¿dónde se estudia la palabra? En la sinagoga. Cualquiera. Hasta los que no habían creído en Jesús, nosotros vimos por medio de la predicación del apóstol Pablo, que había muchos que iban igual porque querían aprender de Dios. ¿Cuánto más si saben que ellos son parte del pueblo? ¿Cuánto más van a querer aprender? Pero en este tiempo ya tenemos internet, celular, todo tenemos para aprender la palabra de Dios. ¿Acaso falta alguna cosa? Es que, pastor, no hay forma de aprender la palabra, es difícil. Hay todos los medios, toda la manera. Entonces, ¿por qué yo le voy a estar obligando a la gente? Si es que quiere volver a Dios, Dios le va a abrir el corazón. ¿Me entiendes? Eso es lo que estaban acá decretando. Nina prejuicioso y treí la gente. Nina condena y treí la persona. Dejen que sus corazones, que el que los salvó, los traiga a su redil. Que Él les va a cambiar. Él va a decir cuándo tienen que estar listos, preparados, circuncidados, etcétera, etcétera, etcétera. Él va a decir, ahora tienen que estar así. Si en sus corazones nacen hacer estas cosas, será por su corazón mismo, no será porque ustedes le implementaron. ¿Y por qué ustedes hicieron así? Y el pastor todos los días nos retaba, no nos decía directamente, pero en indirecta nos mandaba, ojo. Entonces, al final fuimos nosotros los que influenciamos para que esta persona haga una cosa. Un día se enojó con nosotros, no quiere saber a nosotros y se va a arrepentir de lo que hizo. Así va a ser. ¿Por qué hice así? ¿Por qué hiciste? Ahora me arrepiento de haber hecho todas estas cosas, de haber caído. Por causa de ese pastor maldito, ahora lo odio. Pero si fue Dios, si fue la palabra, si fue Dios lo que lo cambió, va a ser diferente. Y Dios va a darle un corazón de que ame a su prójimo. Amén. Ahí terminó esta parte. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.